vamos a presentar entonces a Cristina Maistei. Bueno, Cristina, llegó el momento, ahora se relaja Claudia. Es así, es así. Ahora se relaja Claudia y toda la adrenalina pasa para vos. Obviamente, bueno, Cristina muchos la conocen, pero voy a hacer un breve repaso de su extenso currículum también. Bueno, es una de las coordinadoras, como dije al principio, de la Red de Mujeres en Diálogo. Es magíster en Desarrollo Sostenible, asesora actualmente y de hace mucho tiempo en el Honorable Senado de la Nación. Es representante del Ministerio de Exteriores de Comercio Internacional y Culto en el convenio Minamata sobre Mercurio. Docente de varias universidades nacionales, entre las que está UNSAM, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Lanús. Coautora de leyes importantísimas, ¿no? Porque la verdad que estar escribiendo la Ley General del Ambiente o tener en tus manos esos borradores, ¿no? Qué importante, ¿no? Qué rol que a veces no sale a la luz de todas estas mujeres que dan su granito de arena en que las políticas públicas de alguna manera se efectivicen. Bueno, también ha participado en el caso Matanza Riachuelo como jefa de área de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es directora del proyecto de Niñez en Riesgo Ambiental del PNUD UNICEF. Y bueno, creo que con esto pude resumir algo, Cristina, de todo tu extenso trabajo y también capital que tenés en tu conocimiento. Así que vamos a dar inicio, digamos, a tu exposición, que seguramente, bueno, estamos con el tema que nos une, que tiene que ver con la variable ambiental en la producción y el desarrollo sostenible, ¿no? Como marida de vuelta este tema que tan bien pudo presentarnos Claudia con la globalización y la situación actual. Gracias, Cristina, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a vos, querida Marita Olivares, no soy Vanessa la que figura allí. Me encanta poder participar de este panel sobre ambiente y desarrollo sostenible, pero bueno, como dijimos, con aroma de mujer, porque es en el marco del programa de género y ambiente. Y en ese sentido, felicitar al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, por supuesto a Juan Cabandier por poner en marcha este programa, y al presidente de Parques Nacionales, también el compañero Daniel Soma. Realmente son dos iniciativas, es una iniciativa muy importante, pero muy especialmente quiero agradecerle a mi querida amiga Soledad Cantero, que ha estado presentándonos y acompañándonos personalmente al comienzo de esta charla. Es muy difícil, por supuesto, hablar después de Claudia Tomadoni, que es una experta en estos temas que ya sintéticamente ha presentado, pero voy a intentar hacer un aporte aquí desde el sur, el Papa del fin del mundo. Bueno, yo vengo a ser la Cris del fin del mundo, como dijo, con toda humildad, como dijo nuestro querido Papa Francisco. Un poco empezar retomando, ¿no? Justamente por los temas que ha planteado Claudia, poder primero contarles de la red. ¿Qué es la red? Nosotras nos sentimos con la necesidad como mujeres, de buscar estos mecanismos para visibilizar nuestras problemáticas, visibilizar nuestras experiencias de vida, también tomando ejemplos, y no hay que tener miedo de decirlo, digamos, nos inspira la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sinceramente, nos inspira por su valentía, por su ideología, por su fuerza. Y también otras mujeres en el ambientalismo nacional y muchas en el ámbito internacional también, que nos han hecho sentir la necesidad de unirnos desde las raíces y desde el corazón, las dos cosas, desde las raíces, y por eso la idea de las micorrizas que pusieron por ahí las científicas en este grupo, que nos unimos desde por abajo, ¿no? Y también desde el corazón. Ahí le pedimos a Daniel si tiene la gentileza de mostrar en poquitas imágenes algunas fotos de todas las mujeres que se han ido sumando a la red,
Ya hemos sido más de 50 en distintos eventos, el primero de ellos en el Senado de la Nación el año pasado, siendo nuestro anfitrión el senador Guillermo Snopek, que nos permitió escuchar a Dora Barrancos, entre otras de las expositoras, y muchas mujeres que, como digo, podríamos hablar de Yolanda Ortiz. Le hicimos su primer homenaje el año pasado, ni bien ella había fallecido. Quiero homenajearla nuevamente aquí. Hicimos también un recordatorio y un raconto de las distintas luchas ambientales, donde muchas luchas ambientales fueron llevadas adelante por mujeres en este país, y me acuerdo de Mabel Bastía, que luchó desde Pilar contra los PCBs en el uso en los transformadores eléctricos de la Argentina, las diputadas nacionales que justamente llevaron la bandera institucionalmente para poder tener esa ley general del ambiente. Beatriz Mendoza fue una mujer, el caso Matanza es Mendoza con el Estado Nacional, y fue justamente hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reclamar por la calidad de vida de sus habitantes y la contaminación de toda esta cuenca. No es poco, ¿no? Las maestras rurales, algunas de ellas que hoy ya no están entre nosotras, porque han muerto en esa lucha por recibir las fumigaciones aéreas en sus escuelas. Y, por supuesto, no han sido las únicas afectadas. Las madres del barrio Ituzaingó Anexo, en Córdoba, también, casualmente, será casual que también fueron mujeres quienes lucharon por esa problemática así durante muchos años. Y hoy, ¿qué podemos hablar? Claudia habló de los jóvenes. Hoy es una Greta Thunberg, una joven de apenas 16, 17 años, que es la que lidera, si se quiere reconocer, nosotros lo reconocemos, está liderando los movimientos de reclamo ambiental a nivel mundial. Se ha sentado a decirle en la cara a los principales líderes políticos del mundo que no tienen derecho a hacer las cosas que están haciendo. También es una mujer, no es una niña. Bueno, ¿tendremos, Daniel, posibilidades de ver esas imágenes del PowerPoint? Mientras tanto, les digo que tenemos toda la intención de investigar esto, de profundizar esta investigación. A ver si se puede compartir. Ese es uno de los objetivos. Mientras tanto, gracias a Marcela Rodríguez. Tiene música esto también. Ya llega, ya llega. Se ve el video. Bueno. A ver, ¿será que llega? Y siempre las cuestiones de la virtualidad son complicadas. Igual. Totalmente. Estamos muy bien. Bien, ahí arranca. Ese es el nodo que hemos podido desarrollar. No sé si escuchan la música. Bueno, las imágenes de las primeras, si no lo voy relatando, las imágenes de las primeras con Eva Perón en el Senado de la Nación. Si bien la red, por supuesto, es pluralista, pero nos tira el corazoncito. Ahí están nuestras primeras imágenes. Pudimos movernos bastante en este año que estamos conformadas formalmente. Estuvimos en muchos eventos, por ejemplo, en la conferencia de cambio climático en diciembre. Claudia ha tenido muchísima presencia en medios de comunicación, pudiendo dar sus puntos de vista. Y esta qué linda foto, gracias Marcela, una foto del último encuentro que hoy por supuesto fue virtual, donde ya contamos con un nivel de debate mayor. Y ahora ya estamos en Twitter, tenemos nuestro mail, tenemos nuestro Facebook y bueno, estamos intentando tener esa presencia en el espacio de flujo, el territorio de flujos, ¿no? Como hablábamos antes, no solo en el territorio físico, sino también en los flujos. Voy ahora un poco ya a las cuestiones conceptuales, porque queríamos hacer un espacio de reflexión sobre el ambiente, el desarrollo y qué puede hacer nuestro país en este contexto internacional, ¿no? Que nos encuentra en pandemia, por supuesto, pero ya a 20 años de haber comenzado el siglo XXI, donde nos imaginábamos que este siglo
iba a traer algunos ejes principales que nos iban a atravesar, podemos confirmar que efectivamente eso que imaginamos antes está ocurriendo. Uno de esos ejes que atraviesa el siglo es la cuestión de género, sin ninguna duda, porque el desafío es dejar atrás este modelo patriarcal que es excluyente, es un modelo dominante y excluyente. Por lo tanto, la cuestión de género ha venido para quedarse durante muchos años entre nosotros. El segundo punto que también mencionó y visualmente nos mostró Claudia fantásticamente es el problema de las migraciones, porque las migraciones, por más prohibiciones formales que se pongan, son unas respuestas en el campo de los hechos, respuestas que da quien está necesitado, los sectores más vulnerables, que en especial, desde mi punto de vista, son los que estamos más al sur, ¿no? Yo veo el mundo más dividido en dos, hemisferio norte y hemisferio sur, y la respuesta principal que da el sur para poder mejorar sus condiciones, porque el sur es el que está sin desarrollo, entonces esa respuesta al hambre, a la pobreza, a la desigualdad, a la injusticia del orden internacional, muchas veces en el plano individual es la migración hacia otros espacios del mundo para tratar de realizar algún tipo de salvación individual o familiar. La tercera cuestión clave que también se mencionaba ya hace muchos años y efectivamente está ocurriendo es la cuestión ambiental, que es la que nos llama y la que nos une, que está caracterizada hoy ya por un nivel de agotamiento de los recursos naturales o de los bienes naturales dados por el planeta. Entonces el escenario que pensábamos en el siglo XX hoy ya está en un nivel de agotamiento, pero también hay un nivel de sobreexigencia a nivel social, a nivel justamente de las personas. Aquí solamente mencionar al pasar las ideas de Ulrich Beck, cuando nos describió ya también hace 30 años que estábamos viviendo y estábamos generando una sociedad que, como él llama, de riesgo global, donde justamente en la sociedad se globalizan, se socializan, se colectivizan los riesgos de todo tipo y hay en cambio una apropiación de los beneficios en unos pocos. Desde esta mirada, claramente pensamos que eso está también ocurriendo y lo que vivimos en el día a día tiene que ver con esta mirada de la sociedad de riesgo global. En el contexto económico, que sería como un cuarto punto, donde los estados han sufrido un debilitamiento que es estructural, y es estructural a todos los estados. También el estado alemán sufre signos de debilidad frente al crecimiento y al fortalecimiento de poderes económicos, tal vez más vinculados inclusive a lo financiero que a lo productivo, pero que bueno, que han crecido tanto en el sistema de acumulación que ya los estados tienen que hacer una lucha que es desigual en sí misma. Por eso, hay dos aspectos entonces donde estamos manejando. Uno es este del uno a uno, de la red, de entender que si cada uno cambia y hace su aporte, esto puede mejorar, pero también desde las estructuras, desde el Estado, desde el sistema jurídico, poder dar una respuesta. Y acá es donde quiero entrar entonces en el segundo tema específico mío, que es el Estado argentino, qué es lo que tenemos desde nuestro Estado nacional, qué es lo que nuestro sistema jurídico nos permite para poder dar estas batallas en el contexto en el que estamos. Estado entendido, qué casualidad, el Estado se define en derecho como pueblo, gobierno y territorio, ¿no? Recordemos de las viejas materias de derecho político. Sí, se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, el hablar del sistema jurídico argentino es hablar de un sistema jurídico que no pasa en todos los países, pero en el caso de nuestro sistema jurídico está del lado del cambio. Es un sistema jurídico que Argentina se ha preparado para aportar a una nueva visión de sociedad y una nueva construcción de sociedad en el marco de la sustentabilidad. Podemos decir que es casi un derecho que está enmarcado en una revolución ambiental, pero desde el derecho y desde la democracia. Es un derecho considerado de cambio que atenta contra el statu quo, que va permanentemente en todas las instituciones desafiando
justamente el que nada cambie y está a favor de los cambios. Sin embargo, estos cambios no son los cambios que a veces se expresan en lo que yo llamo el ambientalismo del no. No, son cambios paulatinos, progresivos, para construir un camino justamente de compatibilización entre las necesidades de esa protección ambiental y las necesidades de la producción, porque ahí estamos entonces poniendo los dos puntos en la misma importancia. Que voy a describir un poco las normas constitucionales y por qué entiendo que este concepto está surgiendo de nuestra Constitución Nacional y de la opción que nuestra dirigencia política hizo en esa Constitución Nacional, en la reforma de 1994, y por lo tanto también se ve reflejado en la legislación ambiental posterior. Por un lado, el concepto jurídico de ambiente, ¿no? ¿Qué habla la Constitución Nacional? Principalmente en su artículo 41, no habla solamente de proteger la naturaleza, no. La Constitución Nacional ha sido bien clara en distintos puntos del artículo. Vale la pena siempre volver a leerlo porque habla del patrimonio natural y cultural, quiere decir que está considerando la doble dimensión, lo ambiental como naturaleza y también sociedad, lo que también decía antes que yo la doctora Tomador. El hombre y su organización social está incluida en el concepto de ambiente. Esto no es menor, recordarlo, resaltarlo y aprenderlo de nuevo, porque esto tiene muchas implicancias. Por un lado, significa que hay que ver todos los elementos que nos vienen dados en la naturaleza, pero también las necesidades de esa sociedad de satisfacer, a través de la producción de bienes y servicios, satisfacer esas necesidades. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una construcción de este concepto a nivel constitucional y legal que nos pone en igualdad de condiciones. No es un sistema jurídico donde haya una preeminencia de un sistema sobre otro. Les voy a decir muy clarito, antes de la reforma del 94 y de la Ley General del Ambiente, muchos doctrinarios que tal vez, recién comenzando las discusiones en la doctrina jurídico-ambiental, se inclinaban a que solo había que proteger la naturaleza y más preocupados por hacer coincidir el concepto de ambiente con el de ecología. Esto quedó atrás, no es así. Cada vez que se habla de ambiente se está pensando con el hombre adentro, se está pensando con el pueblo, con las necesidades de la gente, y no solo con las necesidades más básicas de alimentación, sino también con la forma de ser. El ser humano es un ser creativo, es un ser que siente, es un ser que se expresa de un montón de formas en todos los niveles sociales. Entonces, el concepto jurídico de ambiente es este. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que estamos al límite de esa capacidad de carga del medio natural y que también estamos al límite, como dije, de la injusticia, de la vulnerabilidad y de la vida en condiciones indignas. Vuelvo a mencionar en este sentido las dos encíclicas del Papa, tanto Laudato Si como Fratelli Tutti, que son las que están marcando este concepto mismo. Casualmente hay una coincidencia. Lo que para nosotros es la visión ambiental en el sistema jurídico argentino, coincide absolutamente con el concepto de la encíclica Laudato Si de ecología integral. Esto lo tratamos ya en este año en otra conversación, en otro conversatorio con el Instituto Café. Los artículos que ustedes ya conocen, el 41, que consagra el derecho al ambiente sano. Pero no es solo ambiente sano, también dice ambiente sano equilibrado, ambiente equilibrado, acá está el concepto de armonía y de territorio, y apto para el desarrollo humano. Y esa segunda parte del artículo 41 es un condicionamiento fuerte a las actividades productivas, que debe ser asumido por las actividades productivas y que lo que hace el artículo 41 es introducirse en el modo en que las relaciones económicas deben llevarse adelante. Porque cuando se limitan y se pone en un pie de igualdad, entonces estamos introduciendo el concepto de ritmos y estamos girando de un concepto económico donde los ritmos de la economía son los que marca el ánimo de lucro, los estamos reemplazando por los ritmos de la naturaleza. Los ritmos de la naturaleza son otros tiempos, son tal vez más lentos,
tal vez necesitan otro espacio para, justamente ese medio natural necesita otro espacio, otro tiempo para recuperarse, y entonces ahí hay una descoordinación. Por eso digo que hay un condicionamiento fuerte en el cómo las actividades productivas se tienen que llevar adelante a partir de ahora. Y ahí algunas propuestas que, si llegamos a tiempo, vamos a hacer. En cuanto al artículo 41 también, mencionar que esta relación que hay entre qué hace cada uno, ¿no? Cómo nos situamos como país para llevar adelante este modelo de ambiente y desarrollo sostenible, o el paradigma de la sustentabilidad, que a mí me gusta siempre llamarle más así lo escribí ya en el 2002, creo que hay que hablar del paradigma de la sustentabilidad. Se compone, por un lado, entonces, de la relación entre nación y provincias que marca el 41, que la mayoría de ustedes ya conocen perfectamente, con los presupuestos mínimos de protección ambiental. Se compone de una gran competencia de del Estado Nacional del artículo 75. Quiero recordar, por ejemplo, el inciso 12, que ordena sancionar el Código Civil y Comercial. Ustedes dirán, ¿por qué está hablando del Código Civil y Comercial? Bueno, nada menos que hemos logrado, a partir del derecho ambiental, llegar a la ambientalización total del derecho con la última modificación del Código Civil y Comercial del año, ¿qué año es? A ver si están atentos, 2015, bien, que ese Código Civil introduce fuertemente, no solamente expresa justamente desde el artículo 14 en un montón de normas, el reconocimiento a los derechos individuales, pero también a los derechos de incidencia colectiva. Y después dice claramente que los derechos de incidencia colectiva van a estar por encima de los derechos individuales cuando haya algún tipo de duda. Por lo tanto, no es menor este rol que le corresponde al Congreso de la Nación, no ha sido menor. El inciso 13, que es el de la cláusula del comercio, también es muy importante para muchos temas ambientales que deben ser vistos con una mirada nacional porque influyen en las reglas del comercio nacional e internacional. El inciso 18, la cláusula de la prosperidad. El inciso 19 está muy en línea, ahora que justo Claudia de Tomadoni estuvo hablando de esto, ¿no? Habla del desarrollo armónico de la nación, buscar las normas para lograr el desarrollo armónico de los territorios, del territorio nacional y de las distintas provincias. Y bueno, un artículo residual, que es el inciso 33, que es residual. Y por último, el 124, que pone en claro una histórica cuestión conflictiva que era el dominio originario de los recursos naturales. ¿De quién era? En algunas provincias, en algunos estados no está consagrado de esta manera porque pueden ser considerados de dominio nacional. En el caso argentino, los dominios, el dominio original está reconocido a las provincias, a los estados provinciales, como personas jurídicas preexistentes a la nación. Bueno, en esta síntesis, por supuesto, además los tratados internacionales es un poco cerrar esta cuestión jurídica para resaltar la importancia de que tenemos entonces un sistema jurídico que está al servicio de la sustentabilidad, que está al servicio de esta revolución ambiental o de la revolución mental que también nos pedía el general Perón en su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, y que a partir de aquí entonces podemos imaginar cómo desarrollar nuestras actividades productivas. Particularmente, yo sinceramente felicito a la doctora Tomadoni por su claridad y por esa presentación tan impactante que hace, que nos presenta la realidad del mundo europeo, Claudia. Ahora digo, nosotros desde nuestro país tenemos que encontrar nuestro propio modelo de desarrollo nacional y popular, de desarrollo sustentable nacional y popular. No sabemos si todas las recetas extranjeras o las recetas que pueden haber llevado adelante otros países son adecuadas a nuestra realidad, y casi me animo a decir que el desafío que tenemos en el presente inmediato es poder tener un listado de recetas propias, ¿no? En ese sentido, algunas propuestas que me surgían trabajando para esta presentación y que lo hemos charlado ya con otros colegas. Por ejemplo, primero hay una gran fuerza de cambio que ya está instalada, entonces aprovechar esa voluntad de muchos sectores de nuestra población, de todos los sectores sociales, que están buscando vivir en un ambiente más digno, más amigable, más limpio, más sano, y
más, integral, ¿no? Realmente con ese concepto de integralidad. Como propuestas concretas, una de las que me parece que sí podemos llegar adelante y que creo que en algo se está pensando ya a pesar de la pandemia en nuestro gobierno, es trabajar con lo que se llama kilómetro cero. No es la canción de Ismael Serrano, ya saben, ¿no? Se refiere a otra cosa. Pero sí el kilómetro cero, que implica acercar la producción a los centros de consumo, acercar la producción a las ciudades, que es donde mayoritariamente se asientan las poblaciones. En Argentina, de acuerdo a cómo se categorizan lo urbano y lo rural, casi el 90% de la población está residiendo en ciudades. Entonces, cuanto más cerca pongamos la producción a esto, vamos entonces a estar disminuyendo un montón de costos y vamos a poder mejorar la sustentabilidad. Claro, no es fácil. No digo que no podamos, digo que a veces no nos dejan, ¿no? Porque hay que tomar medidas referidas a importaciones, hay que tomar medidas con los oligopolios, hay que tomar medidas con multinacionales que hoy dominan el mercado de alimentos y que a lo mejor compran nuestra pera por 1 centavo, la llevan al Asia, la enlatan y la venden y todo ese transporte, todos esos costos los pagan nuestros productores que se están hundiendo, ¿no? La lejanía, a veces, la imposibilidad que tienen nuestras economías mal llamadas regionales, porque son la economía nacional, pero bueno, hay como una cosa despectiva de llamarlas regionales. Bueno, para ir un poco más rápido, por ejemplo, hay que mirar la exportación, el mercado de exportación de alimentos que se producen sin agroquímicos, porque es negocio, claramente, según los últimos datos del INTI, Argentina es el segundo productor de alimentos de este tipo a nivel mundial, ya con más de 3 millones de hectáreas y sinceramente la demanda que hay a nivel mundial de alimentos de este tipo, de alimentos sanos, es más fuerte que la de la demanda de litio, que hoy es muy famosa en el mundo y todo el mundo habla del triángulo del litio. Sin embargo, el crecimiento anual de la demanda de alimentos sanos es del 10% anual y la del litio está alrededor del 6% anual. Siempre me estoy basando, por supuesto, en información antecedente, no es que no tengo el tiempo de hacer todas estas investigaciones por mí misma. Estoy tomando fuentes de otras instituciones. Y también hay que empezar a hablar de consumir menos. Sinceramente, hay que hablar de cómo consumimos menos, cómo gastamos menos energía, cómo gastamos menos recursos, cómo generamos menos residuos. Entonces, a ver, ¿por qué no un plan ya de inclusión, un plan de eficiencia energética? Y está estudiado que se puede disminuir así el 25% de la energía, del consumo energético actual, solamente con un plan de eficiencia. ¿Qué importa esto? Me dirán todos, estamos en situaciones económicas bastante preocupantes en muchos países, también en Argentina. Bueno, la balanza comercial de nuestro país suele tener un agujero que es la falta de energía y por ahí también se van los dólares que necesitamos obtener. Entonces, hay una mirada sobre la matriz energética que podemos hacer y que también tiene que ver con consumir menos energía, no solamente con modificar otras cuestiones de la matriz energética, que también hay que discutirlas, pero esta es una propuesta concreta de disminuir. Bueno, ya no me queda mucho más de las ideas iniciales para transmitirles, sí decirles que nos gustaría, bueno, esta charla me generó la necesidad de llenar un vacío y me animo a proponérselo al Ministerio para ver si lo analizamos juntos. Creo que es importante para todo el sector del conocimiento ambiental y de la política ambiental, que siempre estamos como en pañales, ¿no? Yo llevo 30 años y siempre estamos escuchando las mismas discusiones, las mismas cosas, o se va creciendo, pero muy de a poquito. Digo, tal vez de pensar un ámbito de articulación, y esto lo dejo, como digo, para pensarlo, un ámbito de articulación entre ciencia nacional, que a su vez tiene sus conexiones, sistema científico nacional, política y derecho ambiental. Porque me parece que nos está faltando solamente una cuestión de articulación para poder potenciar mucho mejor las necesidades y los deseos profundos de nuestro pueblo de vivir mejor,
vivir de manera amigable con el ambiente, con todos los elementos de la biodiversidad, y además un sector científico que ha generado y ha avanzado muchísimo en estas soluciones. Lo último que les quiero contar es que mientras estos últimos días venía hablando con algunas amigas sobre esto, ¿no? Que venía esta charla. Bien. Tenía un audio para pasarles que no hemos podido tecnológicamente resolverlos, hablando de la pandemia y de cómo a veces encontrar la esperanza para salir adelante, que la tenemos, pero bueno, que hace falta reforzarla. Y digo, a ver, me manda una amiga de Neuquén, una querida amiga de Neuquén, la opinión de su hija de 5 o 6 años, o 7, ya debe estar por los 7, Sofía. Y Sofía entonces dice en su audio que ella entiende la pandemia. Ella nos consolaba porque su mamá está enferma con COVID y ella dice, yo entiendo la pandemia porque nosotros un poco nos merecemos esto, dice Sofía. Pensemos que sufrimos un año nada más, un añito, pero somos así. Pensemos que los animales hace 100 años que vienen sufriendo los impactos y los dolores y los desastres y los maltratos y vejaciones que nosotros les hemos hecho. Así que yo creo que está bien que suframos un año. Así que bueno, esta es una anécdota para pensar porque es filosofía ambiental en estado puro. Bueno, muchísimas gracias, Cristina.